Saludamos a la gente que nos sigue en www.rcr.tv porque somos la radio que se ve. También gracias a quienes nos siguen en nuestra cuenta de Periscope, que es @RCR750. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y muchísimas gracias a quienes en diferido se suman a nuestras transmisiones gracias al canal de YouTube de la estación, que es RCR750. También nos busca así en YouTube, RCR750. Se suscribe al canal, active notificaciones por favor y se entera cada vez que hay nuevo programa subido al canal. Todos los programas de la estación usted los va a conseguir allí colgados en nuestro punto de contacto en YouTube. Ya vamos a tener allí, ya tenemos a Daniel. Ha llegado Daniel Lara. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, doctor Neomar Hernández. Para mí un placer, una gran emoción, una hemorragia de emociones. Para mí poder comunicarme con usted desde el estudio y con toda nuestra audiencia alrededor del planeta. Porque esta es una emisora que ya no es Radio Caracas, es Radio Planeta. Estamos en todas partes del mundo, Neomar. Líderes en sintonía en Groenlandia, confirmado como aquella cuña del chocolate, comprobado en la taza. Eso es en así. Groenlandia, en Kazajstán, en Arabia Saudita, en Burundi, en Jordania, en Alemania, en Londres, en Burundi, en las islas Fiji también. Nos han pasado los reportes de sintonía. En todas partes. ¿Sabes dónde nos escuchan muchísimo también? ¿Dónde? En Fuerte Tiuna. No, y en el West Wing de la Casa Blanca también. Trump es fanático. No, estoy seguro, no, por supuesto. El West Wing es el equipo respaldo. Sí, cuando Trump no puede, le dice a Pompeo y a Abrams que le hagan el resumen ejecutivo de qué dijeron estos dos en el programa. Está confirmado. En la Casa Blanca, líderes en sintonía. Yo sé que si nos escucha es la gente de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, por lo menos. Por lo menos. Querida Carolina. Hello. Hello, Mrs. Carolina. Hello, Miss Carolina. Por favor, muy bien. A todos. Mira. Vamos a arrancar con esto. Te voy a contar. Te voy a contar. ¿Con qué vienes, Neomar? ¿Con qué vienes? Bueno, hoy una morcilla digital pequeña, pero al final de cuentas es la sangre con la que han querido hacer morcilla hoy, con la sangre de María Corina Machado, con el caso. ¿Otra vez? Sí, bueno, tú sabes que esto es de por temporada. Hoy un caso que vamos a de alguna manera abordar acá, que refiere a un ciudadano de nombre Edinson Oviedo. ¿Quién es Edinson Oviedo? Bueno, se supone que era el coordinador de organización del partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, en el estado Falcón, específicamente en el municipio Carirubana. Este caballero fue detenido, entiendo yo, en horas de la noche del día de ayer, o más temprano incluso quizá, por componentes del CONAS. El CONAS es, a final de cuentas, un ala de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Y de qué acusan a este caballero? Bueno, dicen que está metido en una especie de cartel de las drogas que hay allí en el estado Falcón, que se ha dado en llamar el cartel de Paraguaná. Allí está metido incluso un personaje que viene sonando desde la semana pasada, que tiene por nombre o apodo el Chiche Smith, que es un conocido. Parece que yo no le quiero llamar empresario, porque la empresarialidad tiene demasiadas cosas buenas como para hablar de eso en este sentido de este caballero, pero que es una persona pudiente de la zona que, parece que proporcionaba financiamiento a determinadas personalidades del Estado y todo lo demás. ¿Qué sucede? El partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, ha sacado un comunicado que yo creo que merece la pena revisarse sobre este caso, que creo que es primera vez en mucho tiempo que se habla de que un militante de ese partido tiene alguna actividad dentro del campo de la delincuencia, y en este caso el narcotráfico. ¿Qué dice 20 Venezuela? Hemos tenido conocimiento de la detención que se ha llevado a efecto del ciudadano Edinson II Oviedo Quero, quien se desempeña en el estado Falcón como coordinador de organización de nuestro partido en el municipio Carirubana. Según información extraoficial, la indicada detención ha sido realizada por el Comando Antiextorsión y Secuestro CONAS de la Guardia Nacional en un operativo antidroga que se está desarrollando en esa zona del país. Al respecto, 20 Venezuela dice: primero, con el ánimo de preservar la integridad y los valores de nuestra organización y sus integrantes, así como de facilitarle al afiliado el libre ejercicio de su legítima defensa, se ha decidido preventivamente separarlo de toda actividad organizativa. Segundo, velamos porque el señor Oviedo se le garantice la integridad física y mental, así como el respeto a su debida asistencia jurídica, mediante la cual pueda demostrar la verdad de los hechos con los que se le vinculan. Y tercero,
20 Venezuela se mantiene firme en el propósito de luchar porque nuestro país conozca la verdad, se restablezca la justicia y cese la impunidad. Aquí hay varias cosas, Daniel. Para empezar, está el tema de creer o no creer. ¿Cómo que se llama el sujeto? Edinson Oviedo. Es un señor ¿Y incluso... qué cargo era que tenía? Es como el secretario de organización, el coordinador de organización de un municipio, allá de 20. Fíjate. Es decir, María Corina Machado es la número 1 del partido. ¿Cómo la número 1? No, entiendo, para ver si entiendo la cosa. Ajá. El del nivel regional, es decir, el coordinador nacional del estado vendría siendo el número 2 en la región. Uh-huh. Y luego vendría a nivel municipal. Este señor era el segundo de un municipio. El segundo de un municipio, exacto, porque no era un del coordinador. Estado Falcón. Del Estado Falcón. Un señor incluso mayor, un señor como yo le estimo unos 50, 60 años, fácil. El caso es, Daniel, que número 1 está siempre el elemento de la duda en medio de lo que representan cuerpos de seguridad del chavismo, como el CONAS, como el SEBIN, como el FAES, como cualquier cosa de esta. Pero, número 2, está todo este caso que ha venido rodando desde hace, diría yo, una semana, con lo que parece ser una disputa entre bandas, Daniel, que hay en Falcón, de la que hablábamos ayer, que hay en el estado Carabobo, con el ciudadano gobernador de ese estado, el señor Lacaba, y frente a eso, número 3, está yo creo que algo responsable que ha hecho este partido, Daniel, porque ¿qué ocurre generalmente cuando suceden estas cosas? Lo que ve uno en los demás partidos de la oposición. Por ejemplo, te voy a poner un caso que no es igual, pero se asemeja. A los ciudadanos gobernadores de Acción Democrática, en su momento, los que se dice fueron resultantes como ganadores de aquellas elecciones de gobernadores que se hicieron hace un par de años, se les dijo en su momento que Acción Democrática los excluía de la militancia. Por supuesto, ahí no se está hablando de narcotráfico, ahí se estaba hablando de que ellos habían acudido a una elección de manera írrita, de manera extrapartido, donde ellos no iban a tener ningún respaldo de AD a posteriori ni nada, y se les desincorporó. Bueno, pero discúlpame, es necesario decir que quien convocó esas elecciones y quien los obligó a ellos a rendirle tributo al narcorrégimen fue el narcorrégimen, valga la redundancia. O sea que tampoco que podemos excluir la muestra. Bueno, eso sí asumimos que Venezuela es lo que es, ¿no? Que es un estado que está financiado por una cantidad de actividades ilegales, entre las que está el narcotráfico. Hay muchas. Yo espero que con lo que asienta este comunicado de 20 Venezuela, no se repita esta actitud de que se desincorpora a alguien y luego, bueno, aparece otra vez respaldado. Yo creo que esto es lo prudente, lo que se ha hecho. No esconder el tramojo. No se ha dicho que, mira, no, es que esto es meramente una pantalla del régimen, sino que mira, que se investigue y todo lo demás. Y estamos frente a un problema, último elemento, Daniel, que es el problema de la política venezolana. ¿Qué control pueden tener, por ejemplo, las administraciones centrales de los partidos frente a la política en las regiones? Ahí hay un dilema que abarca a PJ, a AD, que abarca al Nuevo Tiempo, que abarca a Voluntad Popular, que es cómo se sobrevive en la política nacional, en estos momentos, en las regiones, si no es, a veces incluso, metido en malos negocios dentro de esas regiones, donde ya no hay fuente de trabajo. Es un problemón. Bueno, pero allí entonces es donde vienen las preguntas y de alguna manera hay que entender lo que significa la política de las bombas lacrimógenas. ¿Cuál es la noticia aquí? La noticia es que los cabecillas del régimen chavista han sido solicitados internacionalmente por narcotráfico. Y de ese hecho, de esa acusación de narcotráfico contra ese régimen, el país viene a debatir a raíz de esa acusación por parte de los Estados Unidos. Porque esa posición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente jamás abrió una investigación en ninguna instancia a ese respecto. Pueden tener 50 excusas de que, bueno, el que está en Venezuela y entonces eso es un riesgo porque resulta ser que estos tipos son muy valientes para mandar a la gente a la calle a morirse frente al régimen, pero cuando ellos tienen que hacer una denuncia por narcotráfico, ellos sí tienen que resguardar su vida. La vida de los demás, de los hijos de los demás no vale, la de ellos sí. Unos grandes valientes, sin duda alguna. O decir que, bueno, que es que ellos no tienen pruebas, o salir con la que han salido últimamente. Bueno, ¿qué riñones tienes tú, Daniel Lara? ¿Dónde iban a denunciar? ¿En qué instancia si no hay dónde denunciar? Imagínense usted eso. O sea, como si la opinión pública no tiene valor, como si no tienen ustedes
una fiscal personal, que es esta señora Luisa Topacio Ortega Díaz, que la han asumido como la fiscal. ¿Cuántas investigaciones hizo ella al respecto? ¿Y cuántos dossiers con respecto al asunto le entregaron los dirigentes políticos de Falcón, de Zulia, de Táchira, de Bolívar, de Cogede, de Sucre, de Nueva Esparta, a esta señora o autoridades internacionales para darle paso a la investigación sobre el asunto? Todos hacen mute por el foro. Pero esa situación planteada, esa requisitoria internacional con precio a las cabezas del régimen, se acompaña por esta guerrita entre bandas que estamos viendo, luego de que se desarticulara un grupo de narcotraficantes civiles que, al parecer, porque eso es todo lo que hay en apariencia, porque no podemos hablar de evidencia, porque como esto es una guerra entre bandas, mal puedo yo creerle al bando del cartel de Cali frente al bando del cartel de Medellín, porque todos son bandidos. Pero a vuelo de pájaro y con señal satelital orbitando por encima del territorio, uno puede decir lo siguiente: bueno, el gobernador del estado de Falcón es Víctor Clark, es un civil. El gobernador del estado de Carabobo es Rafael Lacaba, que es un civil. Y aquí se habla del cartel de los soles. Bueno, el cartel de los soles evidentemente está lleno de tipos que son militares. Por eso que se llama de los soles, por los soles que lucen en su uniforme como parte de la nomenclatura que evidencia que en efecto son generales. Siendo así, no es muy difícil especular que todo lo que está ocurriendo es una guerra entre los soles y los civiles. El cartel de los soles versus el cartel de los civiles. Bueno, y parece ser que el cartel de los civiles, como siempre, saldrá perdiendo, porque hasta en eso terminan ganándole los militares, hasta en la criminalidad. Esa es la noticia. Pero ¿a quién le interesa que no se hable de lo que está ocurriendo en Falcón y de lo que está ocurriendo en Carabobo? A los que de alguna manera resultarán embarrados si aquí en algún momento sientan frente a un banquillo en los Estados Unidos a cualquiera de los que ha constituido este cartel, este narcoestado, y se le ocurre contar cómo hicieron para que toda una agrupación opositora y medios de comunicación y dirigentes empresariales y de la sociedad, élites, al unísono guardaran silencio durante 22 años sobre el tema. Esa es la gran preocupación. Entonces, ¿qué se han encontrado? La bomba lacrimógena ahorita, ¿cuál es? Bueno, el aparato de propaganda de Voluntad Popular. Por ahí me nombró uno, que yo me la paso hablando y que no he dicho nada con respecto a María Corina. No, yo me he defecado en el alma de toda la clase política falsaria, prostibularia, narcocomplaciente venezolana, y lo seguiré haciendo, porque para eso nací con 3 intestinos. Tan sencillo como eso. El error de María Corina Machado ha sido querer construir un partido en un país que está prostituido a nivel político, donde el que se mete en el activismo político lo que quiere es real. Quiere vivir de ser activista político. Y eso que tú decías, Neomar, de que desde Caracas no se puede controlar un partido, me vas a perdonar que disienta contigo. Pero ¿cuántos militantes tiene 20 Venezuela? Como para que desde Caracas no se pueda saber quién es el compañerito del Estado tal. Bueno, Daniel, quizá tiene más de lo que uno piensa. Ni que fuese el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pero quizá tiene más de lo que uno piensa y uno a veces no... Bueno, seguramente tiene más de lo que uno piensa, pero usted que estuvo en un partido, yo que estoy en un partido, sabe muy bien que cuando uno estaba en la seccional Vargas o en la seccional Caracas, uno sabía quién era el compañerito de la seccional Apure y de la seccional Carabobo y de qué vivían. Entonces, eso de alguna manera... No estoy queriendo decir con esto que sí sabían lo que estaba y que tienen la culpa. No. A lo que me estoy refiriendo es que el construir un partido en medio de un entorno donde el que se mete en un partido se mete como modus vivendi, trae riesgos como estos. Claro. Y es la segunda vez que ocurre una situación. Recuerda que cuando surge el asunto aquel de las cartas de la Comisión de Contraloría y de los viajes de estos personajitos falsarios y prostibularios equipo B, que andaban entregando cartas de buena conducta por el mundo, apareció también un diputado que se había inscrito en 20 Venezuela. ¿Lo sabía 20 Venezuela? ¿Lo sabía María Corina Machado? Seguramente no. Pero ¿cuál es el error?
intentar construir un partido dentro de este ambiente. Se te iban a colar. Mira, la cultura popular tiene amigos a montones, claro, pero en ella se colean los zorros y camaleones, dice la canción. Claro, Daniel, pero está lo otro, y con esto vamos al corte. Está ese riesgo, pero entonces por no asumir el riesgo de montar un partido, ¿cuál es la alternativa? La alternativa hay es... alternativas, hay alternativas. Bueno, vamos al corte, te lo digo al regreso, pues. La alternativa es el quietismo, es no proponer una alternativa. Eso no es lo que yo he dicho. Bueno, vamos a ir al corte y venimos porque Daniel, como es militante de Acción Democrática, hoy ha venido a cargar contra María Corina. No, usted viene a cargar contra María Corina Machado. Yo sí renuncié. Porque usted viene a cargar contra María Corina Machado porque usted es militante. Yo no tengo necesidad de cargar contra María Corina Machado, ni contra ningún político. Yo siempre sencillamente estoy diciendo lo que pienso, al igual que tú. Muy bien. Yo lamento mucho que esté esta situación armada en la que lamentablemente la gente, en función de su simpatía, considera que caramba, que no, el mío no. Pero bueno, es que el problema es que es el sistema, no las individualidades. Es un sistema. De eso podemos hablar regreso si tú quieres. ¿Cómo no? Vamos al corte y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Daniel, cuando uno está hablando de partidos, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, tú sabes muy bien que siempre está el riesgo, la exposición a que incluso los teóricos de los partidos dicen, hay unos que le llaman a ese segmento de militantes a los arribistas, que están allí porque persiguen un beneficio personal, lo cual incluso no está reñido con la lógica humana, ¿no? Porque la lógica humana es que usted prioriza su bienestar por encima del bienestar del conjunto. Pero el caso es, para aterrizar, que evidentemente cuando usted se monta en una tarea, y más en Venezuela, donde hay una especie de carga histórica de que los partidos son medios para vivir de la política y donde existe el petroestado, el riesgo es latente. Y ese riesgo se acrecenta aún más cuando tú tienes un estado que ya no tiene ni siquiera fuentes de financiamiento lícitas, sino que esas fuentes de financiamiento en los últimos años han derivado, quizá porque ya existía ese riesgo, pero que se ha acentuado en estos últimos años, hacia temas como cualquier tipo de financiamiento ilegal. Entonces, eso es muy probable que esté allí siempre, ese riesgo, en todas partes del mundo. Ahora, yo lo que te decía antes de ir al corte es que tú tienes un planteamiento de que no es el momento de construir partidos, y ya lo vas a explicar. Pero yo creo que frente a la tentativa, que es siempre un riesgo, de que en el conjunto, de que sean 1,000, sean 5,000 o que sean 10,000, y por eso es que yo incluso, fíjate cómo he sido yo para revisar esta situación, cuando se han destapado casos en Voluntad Popular, cuando se han destapado casos en Primero Justicia, dentro de la propia D,
yo he dicho que, y lo digo de corazón, que yo siento que allí sí hay gente que, bueno, que está equivocada, porque equivocados están, pero que yo siento que hay gente que está allí porque cree, hay gente, no es toda, pero que está allí porque cree en algo que yo no creo, pero que yo sí. Lo digo legítimamente, como pienso en este mismo caso, que puede que entre 5.000 o puede que entre 10.000 se te cuele uno. Ahora, a mí lo que me da risa, y aquí cierro un poco la idea, es que los demás quieran ahora decir, porque parece que están siempre esperando, que es que viendo la paja en el ojo ajeno para no ver la viga en el ojo propio. Y entonces es cuando ahora, sí, mira, es que María Corina tiene un choro dentro de su partido, y eso es para que vean, no que mi partido no tiene choros, sino que tiene igual o menos choros que el de ella. Eso es más o menos lo que se está planteando acá. Que ella no tiene materia para hacer purismos morales, ni para hacer juicios de valor sobre los demás. Porque si de choros a ver vamos, todos tenemos choros en casa. Entonces eso a mí me mueve muchísimo. Y yo creo que frente al riesgo, repito, de no construir una alternativa que trate de ser distinta, que puede tener muchos problemas, que en Venezuela quizá no pueda llegar a cuajar, yo espero que sí, ese fulano tema del planteamiento liberal en Venezuela, yo creo que podría cuajar, de construir un partido que no sea una veleta que vaya de acuerdo a los designios de los partidos del establishment, que es prácticamente bajo la guiatura de Henry Ramos Alup, ninguneando a los demás partidos y tratar de romper esos esquemas. Yo me planteo frente a la opción de que yo creo que es mejor correr los riesgos. Ahora, tú dices que no crees que es el momento de construir partidos, sino de hacer otras proposiciones, de enarbolar otras alternativas. No sé cómo lo ves, Daniel. No, es que sí, yo no soy quien para decirle a los demás lo que quieren hacer. O sea, si alguien, desde mi punto de vista, la actividad partidista en Venezuela desde hace muchísimos años está construida en función de la búsqueda de beneficios personales. La gente va y se mete en un partido para ser activista a tiempo completo a cambio de que el jefe le pague sus gastos. Y sus gastos pueden ser, antes eran cuando corría aquel dinero y cualquiera conseguía un financiamiento de una cosa rara, gracias a los cuales se levantaron las grandes maquinarias de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que eran los que más dinero tenían en su momento, hasta que Henry Ramos Alup, decidió romper el cochinito de los que también tenía, y también agarró. ¿Qué se necesitaba en la Venezuela contemporánea en los últimos años para tener un partido real? ¿Por qué? Porque hacer un partido requería que todo el mundo tenía que tener una banderita, 2 camisas del partido, una gorra. Había que tener además para pagar autobuses para movilizar gente, había que tener además las facilidades para pagar las tarimas, para pagar propaganda, para pagar redes sociales, para pagar. Esos son los partidos en Venezuela hoy. Los partidos en Venezuela hoy están vacíos de ideas. El debate ideológico no existe. En Venezuela construir un partido es escoge el color, móntame un logo, abre una página web, una cuenta de Twitter, búscate 50 muchachos pendejos, ponle una camisa del partido, dale una bandera y ponlos a volantear en la calle. Eso es el activismo político en Venezuela. ¿A cambio de qué? A cambio de real. En una situación como esa, cuando tú llegas, y de verdad con toda la buena fe, a intentar construir un partido que sea distinto a eso, y ha sido un planteamiento de nosotros en este universo de izquierdas queremos crear un partido que sea del centro, que vaya más al centro y que además de eso sea liberal y que promueva las libertades económicas y tal y más cual. Eso sería maravilloso si nada más estuviésemos hablando de un universo partidista hecho en función del arribismo y de la conveniencia de sus integrantes. Pero es que no estamos hablando nada más de eso. Estamos hablando de un narcorrégimen. Estamos hablando de una situación donde no hay elecciones libres, donde el sistema electoral es un instrumento del narcorrégimen para permanecer en el poder. En función de eso, lo que debería estarse haciendo, más que caer en la construcción de otro partido para que esté dentro de ese mercado electoral donde hay que se le busca financista para que te paguen las camisitas, las franelitas, las gorritas, los militantes, las cosas, las redes sociales, aquello y todo lo demás. Además de eso, buscas entrar en un debate ideológico. Todo eso es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque número uno, ni siquiera te dejan inscribir como partido, en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí no ha habido ni va a haber unas elecciones perfectamente libres, donde un partido pueda plantear su oferta y frente al electorado que la gente decida. Eso no es lo que está planteado ahorita. Aquí lo que está planteado ahorita es que tenemos a unos tipos en el poder que nada más y nada menos están solicitados por la justicia internacional. Frente a eso, la construcción de un partido es una ociosidad.
Si lo que de verdad se quiere es acabar con ese sistema, hay que entender que hacia donde habría que avanzar es hacia la constitución de una inmensa corriente de opinión, agrupando a todos aquellos que, siendo honestos y estando claros de que la situación que existe en el país solamente se sale con medidas alternativas a las que ha planteado esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente, agruparlos a todos y con toda la fuerza que puedan tener cada uno por su lado, bien sea porque están fuera de Venezuela, bien sea porque son reconocidos como militares y son respetados, bien sea porque son reconocidos como diplomáticos y son respetados, bien sea porque son reconocidos como una persona honesta en la política como María Corina Machado, cosa que yo siempre le he reconocido. Aunar todos esos esfuerzos y trabajar no frente a una cámara y con unas redes sociales y con un video todos los días, sino haciendo la labor clandestina, de hormiguita y de fuerza, y buscando influir en la opinión pública nacional, pero también en los factores de poder internacionales que toman decisiones con respecto a Venezuela. Porque si aquí se sigue andando este camino donde de un lado están unos narcotraficantes y de otro lado están unos mudos narcocomplacientes, las fuerzas internacionales van a pensar, y creo que así lo tienen establecido, bueno, aquí no hay nada que hacer. Aquí lo único que hay que hacer es decirle al narco y al complaciente que se pongan de acuerdo para que no haya tanta sangre. Y yo creo que de alguna manera las fuerzas internacionales eso es lo que han hecho. La única forma de fuerza alternativa a esas dos opciones y que los venezolanos honestos muestren el músculo y digan, no, mira, ellos no son la mayoría somos los honestos y los transparentes, la mayoría somos los que creemos en la libertad, la mayoría somos los que creemos en la honestidad, la mayoría somos los que creemos que frente al crimen lo que sale es plomo. Mientras eso no ocurra, mi estimado Neomar, sino que quienes crean no se han dado cuenta del país en el que estamos peleando. Mientras tanto, los narcos y los narcocomplacientes, ¿verdad? Dicen, ay, qué horror, mira María Corina cómo tenía un narco en su fila. Ah, sí, de lado y lado. Mira. De lado y lado. Dime tú. Bueno, yo quisiera, porque a mí no me van a venir a acusar aquí de nada a estas alturas. Yo quisiera que primero, el diputado de Primero Justicia, Goyo Graterol, del Estado Falcón, que ha pasado como por 50 partidos. Que el diputado de Voluntad Popular, Luis Stefanelli, que ese es otro, que ha pasado por donde ha podido pasar, se ha lanzado a lo que le ha dado la gana, también del Estado Falcón. Y que el diputado Eliezer Siri, ojo, diputados, no pendejitos de municipio, no la última rueda del coche aspirante a ser concejal parroquial en un municipio perdido de la geografía nacional. No, dirigentes políticos, jefes del partido, que para ser jefe de partido en una región hay que tener real para financiarlo, y además de eso que han llegado diputados y que están algunos de ellos hasta por su segundo periodo como diputados, como es el caso de Eliezer Sirit, diputado de Acción Democrática. Yo creo que esos tres personajes me digan a mí qué han hecho ellos para denunciar el narcotráfico en estos 22 años en su región. ¿O este acaso ellos son topacios, también tienen el virus topacio? Se acaban de despertar, ellos no sabían nada. Todo el mundo sabía, menos ellos. Y el único pendejo es uno que estaba en Carirubana, ahí con una camisa turquesa. Ese es el chino Recadi, ese era el narcotraficante, ese es el hombre. Ay, ya está. Ajá. Mira, para cerrar este punto, yo concuerdo en que hay que hacer una unión de esfuerzos de los decentes, de los honestos y de los que incluso proponen un paradigma de país alternativo. Pero para mí, y ahí es donde difiero de ti, eso no está reñido con crear una bandería, incluso una simbología, con crear un partido con todas sus letras para preparar el día después, Daniel. Porque eventualmente, y tú lo sabes muy bien, nosotros que venimos de Acción Democrática y que hemos revisado la experiencia histórica de Acción Democrática, AD en los años 40 no nació siendo una opción de poder. De hecho, incluso AD llegar al poder tan rápido, fíjate cómo se le dieron los resultados del 45 al 48 y cómo terminó el golpe del 48, ¿no? De manera que para usted llegar al poder, esos son años de trabajo, esos son años de tesón, con grupos humanos que usted tiene que trabajar, con grupos humanos a los que usted tiene que inculcarles unos determinados valores y principios, que usted tiene que inculcarles una idea de país. Y yo creo que en ese sentido, trabajar en las dos aceras al mismo tiempo no es algo que esté reñido. Aquí se puede hacer y de eso me hablaba Daniel, alguien en estos días, de crear una gran corriente, incluso extrapartidos, de una idea de país, de una idea decente, incluso de la economía, de una idea
idea distinta de los paradigmas culturales venezolanos, incluso en gente de todos los partidos, porque parece que en todos los partidos hoy ahora, milagrosamente, por efecto péndulo, gente valorando las ideas de la libertad como ideas buenas en PJ, incluso dentro de la propia AD, de UNT. Eso se vio en algún momento, de acuerdo a lo que yo he revisado en la historia, incluso hacia finales de los 80. Lo que pasa es que en AD y en COPEI la disciplina era muy fuerte, y en aquel momento el que medio asomaba la cabeza con ideas de cambio, de renovación, de darle la vuelta a la tortilla, pues terminaba llevándose la tortilla y el sartén para su casa porque lo echaban del partido. Pero en estos partidos de ahora, que son partidos muy venidos a menos, yo creo que se puede hacer esa labor, y a la vez yo te repito que yo creo que hace falta un partido, pero de verdad. No está como tú has dicho también, eso yo estoy extrañado. Y como yo soy muy plural, yo no critico a nadie, pero hay una cantidad de ridiculeces que uno ve en las redes, que si un partido que existe en las redes, que si es el partido de Pérez Jiménez resucitado y redivivo, que si el partido de los ideales de, por ejemplo, de los ideales, no sé si del primer Uslar Pietri o del segundo Renio Tolina, y entonces gente que no sabe ni nada de Reni ni nada de Uslar, o sea, una cantidad. Yo estoy buscando a ver quién tiene la tarjeta del Movimiento de Acción Nacional del man de Borregales. Sería interesante. Para agarrar esa tarjeta y ponerme una. Ya yo tengo una corbata de pajarito. Claro. Porque aquí, como todo el mundo agarra su partido y su tarjeta y su locura, bueno, cada quien que vea. Pero tenemos que ir al corte, Neomar. Al corte. Estamos requete pasados, estamos. Vamos muy pasados. Ya vamos a volver, vamos a la pausa y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en Il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En Il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A esta hora en las tendencias de Twitter en Venezuela, la primera palabra que aparece es Cumanacoa. ¿Y por qué? Bueno, porque en Cumanacoa, municipio, este es el municipio Montes del estado Sucre, pobre estado Sucre, se han presentado episodios, Daniel, de violencia el día miércoles, el día de hoy. De hecho, se reporta, lo ha dicho Robert Alcalá, que hay unos 7 heridos de bala, e incluso hay varios heridos de bala. Se está hablando, no está confirmado, de personas fallecidas, incluso por presuntos saqueos dentro de la entidad, dentro de este municipio del estado Sucre, del que, por cierto, nosotros hablamos en estos días, un municipio prácticamente dejado a la suerte de Dios, debido a que uno ya lo que valora es que en entidades como Sucre, que son gobernadas desde el punto de vista formal por el chavismo, porque el gobernador es chavista,
ya ahí ni siquiera es el gobernador el que gobierna. El estado Sucre está tomado por mafias de contrabando, por mafias incluso de la droga. Eso lo sabe la gente hace muchos años. Hablábamos nosotros de un alcalde de Río Caribe, que es un sector del municipio de Sucre. Enrique Franceschi, asesinado hace algunos años, olvidado por la historia contemporánea de Venezuela, incluso por la de su propio partido. Neomar, y bueno, eso es lo que hay. ¿no? Y yo hablo de alguna manera de esto con cierta vinculación personal, porque mi familia materna, parte de mi familia materna, los Farías, son del estado Sucre. Y mi abuelo paterno era del estado Falcón. Yo conocí ambos estados, recorrí ambos estados desde muchacho. Y yo recuerdo, y se lo comentaba en estos días a alguien, que cuando yo fui a Río Caribe, de donde era mi familia, parte de mi familia, yo fui a Río Caribe y Puerto Santo, y ya, te estoy hablando del año 93, Neomar, 94, por ahí. Y ya para aquel entonces, tú le escuchabas a los viejos del sector, cuando uno iba y decía, oye, qué bonita esta playa. Entonces una cosa donde había una hilera de casas, y la carretera, la hilera de casas y la playa, donde la gente, los hombres eran pescadores y las mujeres eran caleteadoras de pescado y vendedoras de empanadas, y los muchachos era lo que te enseñaban en el pueblo. Ya para esa época uno escuchaba a los viejos decir, no, bueno, pero es que esto también, pero es que aquí, cónchale, aquí la droga está acabando con esto. Ya en el año 93 había quejas de la gente que se atrevía a decirlo en voz alta. No, porque es que aquí la droga está acabando con esto, aquí la droga está acabando con la juventud. Uno solo escuchaba. Pero lo escuchaba yo, pero Robert Alcalá, que es diputado por el estado Sucre, no lo escuchó nunca, porque jamás lo dijo. Ramón Martínez no lo escuchó nunca. Yo quiero que me diga Ramón Martínez cómo es eso, que Venezuela perdió el estado Sucre a manos del narcotráfico, y él, que fue gobernador como 15 años, él no se enteró. Yo quiero que él me explique eso. Yo como quisiera que me explicaran del estado Falcón, Aldo Cermeño, que fue gobernador 6 años consecutivos, José Curiel, que fue gobernador 6 años consecutivos más, y todo lo que han hecho política en esos estados. Aquí urge, y yo no estoy señalando a nadie de nada. No estoy señalando a nadie de nada. Pero a mí me parece que si un político es responsable, igualmente en el estado Carabobo, nuestros queridos amigos Humberto Cheli, nuestro estimado Humberto Cheli, al cual hemos entrevistado en este programa, que parte de la familia Cheli, que toda su vida política está atada a la historia contemporánea del estado Carabobo, al igual que la familia Salas Romer, que toda su vida política estaba atada al estado Carabobo. Bueno, señores, ustedes de alguna manera, deponiendo diferencias que pueda haber, deberían hablarle al país de lo que ha significado esta desgracia, porque no puede ser que nosotros perdamos el estado Carabobo también. Parece que ya lo perdimos, hemos perdido el país. Pero cuando se dice perder el país, como perder la región, y mira, y ni hablarte del estado, apure, porque nos ponemos a llorar aquí. De hecho, esa es una de las grandes amenazas, yo lo decía hace algún tiempo, Daniel, de que la propia nacionalidad, el propio país que nosotros conocimos, que tenía unos confines bastante bien determinados, salvo por la zona en reclamación de Guyana, esté en entredicho en estos momentos. Si usted se va, y hoy tenemos el caso puntual de Sucre, pero podemos hablar, como tú dices, de Apure, o podemos hablar incluso de sectores del estado Zulia, o podemos hablar del propio Carabobo, o del sur de Aragua. Táchira fronterizo con el norte de Santander. O del sur de Aragua, Daniel, con los famosos trenes. Y de los valles del Tuy y de Miranda. Que eran los famosos santuarios de las zonas de tolerancia, que creó ese genio llamado Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres, que le dio unos santuarios a unos malandros para que no se metiera la policía, porque allí el hombre nuevo iba a nacer por combustión espontánea. Pues eso pone en entredicho el principio básico de la nación, del territorio, que es que usted tiene que tener a un Estado que sea capaz, a través de la coerción, es decir, de cuerpos policiales, incluso si se eleva la cosa a los cuerpos militares, que pueda tener control de ese territorio. No lo tienen. Entonces no puedes considerar a esos estados actualmente parte del territorio de eso que tú llamas la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, no puedes. Bueno, pero fíjate tú. Yo recuerdo que una vez un alumno, que si no recuerdo mal, no era Oscar Pérez, el difunto Oscar Pérez, pero era del grupo de Oscar Pérez.
de la entonces DICIP. Era del grupo de alumnos pilotos. Y este muchacho me estaba contando cómo había participado en una operación de rescate de un conocido empresario del sector agroalimentario venezolano en el estado Portuguesa. En el estado Portuguesa. Me decía este funcionario de la DICIP que el estado Portuguesa, que no es estado fronterizo, atención, el que no sabe de geografía, que el estado Portuguesa ya era un santuario de las fuerzas guerrilleras que tenían a lo que era ya Portuguesa y Cojedes como aliviaderos. Y que ellos lo sabían. ¿Y qué hacemos? Decía. ¿Y cómo hacemos? Claro. No, este señor lo secuestraron y como era un señor con vinculaciones políticas de larga data y de hecho con el chavismo, bueno, por supuesto se actuó rápido, el señor lo rescataron en horas. Pero de eso estamos hablando aquí. Entonces, ¿a dónde se llega con todo esto? Bueno, aquí cada quien tendrá que buscar cómo asumen sus responsabilidades. Por cierto, hoy está en el porque a mí sinceramente esto me tiene muy preocupado, ¿sabes? Porque no son 3 días que yo llevo y a mí el tema del narcotráfico, cuando yo caí en cuenta de lo que estaba lo que estaba ocurriendo en Venezuela, yo empecé a investigar y a documentarme del asunto. Yo dije, no, pero es que esto es una barbaridad. Y te voy a decir una cosa, Neomar, ya en el año 2010, en una conversación en materia con una persona del tema policial internacional, me llevaba a la contraria y yo no entendía con respecto a dónde iba a terminar el chavismo, porque yo decía, porque en aquel entonces lo que se decía era que como Chávez se estaba vinculando con los iraníes y con estos bichos y tal, que esto iba a terminar por el lado del terrorismo y que el chavismo se iba a meter ahí. Y este señor me decía, no, la cuestión va a ser por el narcotráfico, por los pasos acelerados por donde van. Y me porfió todo y me dijo algunas cosas y yo empecé a investigar sobre el asunto. Bueno, hoy estoy aquí, ¿verdad? Viendo desde el exilio cómo las peores pesadillas del pasado se hacen realidad. Creo que nos toca ir al corte, ¿no? Vamos a la pausa, venimos con más en breve, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel. Rapidito antes de irnos, quería referir que mañana a las 5 de la tarde nuestro amigo, compañero de esta casa, además Víctor Maldonado, me ha invitado a un foro online, por supuesto, porque todo el mundo metido en su casa, del Instituto Libre de Desarrollo, que se llama o se titula ¿Cómo salir de la trampa narrativa totalitaria en estos tiempos? Además, tiempos de cuarentena. Allí voy a compartir con Carlos Leáñez, Alexander Campos, Miguel Martínez Miucci, Eric del Búfalo y Miguel Fontán, un panel para discutir este tema. Mañana les voy a dejar el link, se los voy a escribir en mi Twitter, porque tienen que ingresar, es gratuito, pero ingresan con el link, se tienen que registrar, y a las 5 de la tarde, mañana jueves, vamos a estar discutiendo eso. Daniel, hay mensajes de la gente a través de nuestro chat. Yo quería, antes de leer algunos mensajes, invitarlos a todos a leer mi artículo de hoy, precisamente sobre este tema, en el Pan Am Post. ¿Cómo no? Venezuela, los narcos invisibles. Es un artículo de opinión de mi autoría en el Pan Am Post, en internet, obviamente. Tenemos mensajes, Neymar. ¿Cómo están los mensajes? Vamos a leer los mensajes, ya nos queda casi nada, pero tenemos por acá a Jesús Nessi, que dice se llamaba SN y después del 23 de enero cómo corrían el Gavilán de San Agustín del Sur, se refiere. Gregory Peña se pregunta de dónde saca dinero Leocenis García para hacer una campaña llevando insumos médicos a los hospitales, camiones con agua a los barrios y tener una publicidad en canales de televisión por cable. Así es, buena pregunta. Nelson Patiño, hay que ir por los cabecillas que están en la isla cubana, dice Nelson Patiño. María de Bigot, si siguen destapando ollas del narco, hasta en la asamblea van a encontrar narcos y testaferros. Carlos Chirino también pregunta sobre el financiamiento de Leocenis García. Para mí es bastante extraño, yo desconozco. Jesús, bueno, esas son preguntas que la gente se tiene que hacer. Jesús Nessi, lo que pasa es que tú sabes lo que pasa, mira, ya para leer el mensaje de Jesús Nessi, dice, a los diputados de la oposición habrá que regalarle un árbol de la casta de roble para que tomen sus decisiones honestas. Pero fíjate tú, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente cree que de verdad esto es impertinencia. Pero yo como ciudadano tengo el derecho de saber de qué se financia un partido y de que viven sus componentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el narco, ¿cómo se construyó ese narcoestado? Ese narcoestado se construyó con una inmensa complicidad por parte de quienes tenían que adversar y denunciar y se convirtieron en copartícipes, o por lo menos en silentes, y con una sociedad que se negó a preguntar. Porque entonces aquí a nadie le gustaba, o a muy poca gente le gustaba, que uno hiciera preguntas sobre el modus vivendi de sus políticos. Sino que a la hora de que se preguntaba, a la hora de que uno pregunta, ¿cómo hacen? ¿Cómo hicieron? ¿Y cuánto gastaron los políticos? ¿Tú no te acuerdas de la juramentación del 5 de enero del año 2016? Cuando llegaron todos los diputados de Voluntad Popular vestidos igualitos de Liqui Liqui. Con el Liqui Liqui, sí. Bien chévere. Parecía un equipo de fútbol. Bien chévere, todos llegaron vestidos bien bonitos con su Liqui Liqui, ¿verdad? Parecía un equipo de fútbol. Ah, muy bien, parecía un equipo. Es una falta de respeto preguntar quién financió los Liqui Liqui. Bueno, pero es que un Liqui Liqui, tú sí eres exagerado. ¿Cómo tú te vas a meter? Joan Carlos. Es una pregunta completamente ilícita. HRH. Perdóneme. Ay, Dios mío. ¿Pregunta lícita o no? Claro, usted puede preguntar lo que uno quiera. El problema es que le respondan. ¿Y por qué razón había periodistas y reporteros que de una forma muy valiente fueron capaces de decirle a Pedro Carreño, usted dice que es socialista, pero usted tiene unos zapatos Ferragamo, una corbata Gucci y un traje Joan Carlos? ¿Cómo hace usted con su sueldo de diputado para pagarse eso? Y empezó aquel hombre a patinar en una pista de hielo. Y empezó ese hombre a patinar, pero los mismos reporteros, haciendo una simple movimiento de cámara, podrían darse cuenta que los diputados opositores usan las mismas marcas de ropa. Y ganan el mismo sueldo que nominalmente gana Pedro Carreño. Bueno, entonces la conclusión es que en la asamblea se gana bien. No, mentira. Entonces hay que preguntar. Claro. Mira, hay que preguntar. Y eso no es ilícito. Ilícito es que no me responda un diputado que es mi representante sobre sus empresas, sus actividades. Es lícito eso de tener ese poco de empresas y tal, esa cosa, y al mismo tiempo decirse que se es representante del pueblo, y entonces una cosa se junta con la otra y uno no sabe dónde termina el empresario y dónde comienza el político. Complicado. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les pedimos que por favor nos acompañen nuevamente. Mañana, Daniel, en Voces de la Democracia tenemos el extracto
la entrevista, ¿no? Con Mañana tenemos un compendio de las intervenciones que sobre el tema de Venezuela se han hecho en el Congreso Español los últimos días. Eso lo escucharemos mañana en nuestra sección Voces de la Democracia. Y el viernes tenemos previsto tener parte de la entrevista con la diputada Macarena Olona. Esperamos que así sea. De Vox. Nosotros nos vamos por hoy y les pedimos que por favor nos acompañen mañana. Hasta entonces. Por hoy